muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Hoy no tengo quien me presenta, ¿alguno de vosotros se atreve? Hay disponibilidad, ¿eh? No, fuera de broma. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Creo que nos conocemos la mayoría. Hay muchísima gente que yo personalmente no conozco, que creo que es la primera vez que vienen a nuestro ciclo de conferencias y a nuestras visitas, a nuestras actividades. Fantástico, bienvenidos. Os voy a hablar de Acilia Plecusa y de cómo era exactamente Singilia Barba en el último cuarto del siglo II después de Cristo, que es el momento en el que sabemos que Acilia Plecusa estaba viva. Pero en referencia y teniendo en cuenta que hay gente que quizás no sepa quién es Acilia Plecusa, debo comenzar con una breve descripción, unas líneas sobre quién era Acilia Plecusa. Bueno, Acilia Plecusa, la mayoría de los sé que lo sabéis. Acilia Plecusa era una esclava que vivió en el último cuarto del siglo II, o sea, entre el 175 y el 200 después de Cristo, que era propiedad, en principio, de los Acilios. Los Acilios era una rica familia que tenía propiedades en la Lusitania, en la Extremadura, en el norte de África y, por supuesto, en la provincia romana de la Bética, que viene a coincidir a grandes rasgos, con diferencias, pero viene a coincidir con la actual Andalucía. Eran propietarios, tenían su base económica de esta familia de los Acilios era, entre otras cosas, la exportación del aceite, la producción e exportación del aceite. Sabemos también hoy día que controlaban incluso el comercio, o sea, ellos eran propietarios de lo que se llamaba en época romana los navicularis, o sea, eran propietarios de sus barcos, ellos se encargaban de toda la cadena, ¿no? De toda la cadena de producción, hasta llegar a la propia Roma. También se exportó aceite de Singilia Barba, se exportó aceite a la Britania y al Limers, en la Germania, la actual Alemania, ¿no? El Limers, la frontera norte. Como le decía, Acilia Plecusa era una propiedad, era un objeto, porque un esclavo en el siglo II era nada más y nada menos que un objeto. Tuvo un hijo con uno de los Acilios, con Manio Acilio Frontón, y posteriormente se casó con él. Pensamos que enviudó rápidamente, que Acilia se queda viuda con cierta celeridad, pronto, ya veremos ahora por qué, pensamos esto, qué pruebas tenemos, y se convierte en una matrona hispano-romana, y quizá una de las matronas hispano-romanas con más influencia en lo que fue la Hispania de los siglos I y II después de Cristo. O sea, un personaje que comienza su biografía siendo un objeto, un esclavo, un humilde esclavo, y llega a lo más alto de la sociedad romana. Un poco para que todos nos hagamos una idea del personaje al que nos vamos a referir en esta charla. Las principales novedades están recogidas en un artículo en el que se me invitó a participar y en el que fue un honor porque formé parte de un elenco importante con representantes de la mayoría de muchísimas universidades de nuestro país y también de dos universidades italianas, y fue un artículo que vio la luz el 8 de marzo de este año, el Día de la Mujer, como no podía hacer de otra manera. Y estaba dedicado, el libro, el compendio, estaba dedicado a las mujeres en la Hispania romana. Y por supuesto, ahí no podía faltar el caso de Acilia Plecusa, y modestamente pues hice esta contribución. Por lo tanto, lo que va a versar la conferencia, lo que yo voy a hablarles, está todo recogido, está todo descrito en este artículo que me acaba de comentar Juan Campos, que ya está prácticamente accesible en internet, ¿no? Por si tienen ustedes curiosidad y complementar un poco lo que yo hoy día aquí. Para hablar de la fisonomía de Singilia Barba, del foro y los edificios públicos, vamos a ir dando algunas pautas. Y lo primero que tenemos que pensar es en el paisaje y en la topografía, que sigue siendo, lógicamente, como en la actualidad, ¿no? Es un paisaje, el Cerro del Castillón, que es el emplazamiento de las antiguas ciudades de Singilia Barba, forma parte de estas elevaciones que se interponen entre la Sierra del Torcal y la Vega de Antequera. Tenemos tres cotas.
Siempre el paisaje de Antequera está dominado por estas tres cotas. Ven ustedes al fondo la Sierra del Torcal, con unas elevaciones que van de los 900 a 1100 metros sobre el nivel del mar. Estas elevaciones intermedias de cerretes, que cuando vamos, por ejemplo, en dirección hacia Boadilla, lo vemos a la izquierda, con unas elevaciones que están en torno al 550, 650 metros sobre el nivel del mar. Y por fin, ya la Vega, la Vega antequerana, con una cota entre el 410 460 metros sobre el nivel del mar. Esto es muy importante porque toda la historia de Antequera, sobre todo a partir del bronce final, a partir del 1100-1200 a.C., va a estar muy condicionada por esta topografía. El otro día en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, mi compañero Francisco Melero daba una conferencia y hablábamos, discutíamos sobre el recinto tan acotado que tenía la ciudad andalusí, ¿no? Y luego en el debate entramos un poco hablando de que realmente esto se produce a lo largo de toda la historia. O sea, en momentos de paz siempre la población se va a extender al llano. Y en momentos de amenazas bélicas, momentos de inestabilidad, la población va a estar en estos cerros. Esto ocurre también con las villas, con las villas romanas. Es un fenómeno frecuente, recurrente a lo largo de toda la historia. Esto explica que, por ejemplo, a partir del siglo I después de Cristo, la población deje el encastillamiento, deje este recinto en la parte alta de la ciudad romana y se venga al llano con permiso además de los Flavios, sobre todo con permiso de Vespasiano. Por eso, la ciudad romana de Sicilia Barba es Municipium Liber Flavium. Es de época flavia. Siempre lo toma, digamos, para que todos lo entendamos, como un apellido. Siempre es un municipio flavio. Y esto es recurrente y nos aparece en muchísimas inscripciones. Además, la propia Sicilia Barba es una ciudad aterrazada. Aquí les he marcado las diferentes terrazas del Cerro del Castillón y hasta llegar a la Vega de Antequera, donde nos encontramos con una serie de edificaciones muy importantes. El primer recinto, que es el antiguo recinto ibérico, se nota perfectamente, aunque no esté excavado, se nota perfectamente en el relieve por donde van las murallas, estoy marcando todo este recinto. Luego, la segunda terraza, donde se localiza el foro, donde se han hecho intervenciones arqueológicas y que han demostrado la plaza, restos de la plaza del foro. Y a continuación, uniendo con el foro, un poquito más al norte ya, la localización del teatro y del circo, y ya, por ende, el resto de villas romanas que están ya en la zona, lógicamente, fértil, en la zona de Vega. Aquí lo ven un poquito mejor, las diferentes terrazas, y aquí la localización del foro. Miren ustedes, del foro se ha excavado aproximadamente 900 metros cuadrados. La extensión de la ciudad romana es de más de 1 millón de metros cuadrados. Les digo que el conocimiento que tenemos es lógicamente muy limitado. Y no podemos elucubrar, no podemos imaginar cosas. Pero yo vengo a hablarle un poco de lo que la arqueología, el método científico arqueológico, nos puede aportar para el conocimiento de la ciudad en el siglo II después de Cristo. Aquí tienen ustedes la planimetría del foro romano, con las intervenciones que hizo la Universidad de Málaga, en las que yo tuve la suerte de participar entre los años 86 al año 1990. 1986-1990. En todas las flechitas estas que ven aquí, son 22, aparecieron inscripciones, epígrafes, que nos proporcionan una información a partir de la cual vamos elaborando todas las conclusiones, entre ellas algunas de las que yo les voy a hablar. Esto es muy importante porque imagínense la producción epigráfica que tenía el foro de la ciudad de Sicilia Barba. Y en cuanto a los edificios del siglo II, y vuelvo a subrayar, yo solamente les voy a hablar, os voy a intentar hablarles solamente del siglo II y principios del siglo III después de Cristo, que es el momento en el que vivió nuestra querida Cicia. Pues nos encontramos con dos templos, dos grandes templos, dos pequeños aedículas, pequeños edificios que ahora veremos con más detenimiento, y la basílica y parte de la curia que está en este sector de aquí. El resto
formado por la plaza, una plaza que estaba pavimentada con grandes lozas, como suele ser frecuente y como suele ser normal en los foros de época romana. Comenzamos por el primero de los templos, aquí se lo he marcado. Es un gran templo con un podium, está situado en el lado sur y posiblemente está dedicado a una divinidad acuática, a una ninfa. O sea que sería un templo guión ninfeo. Las ninfas son estas divinidades acuáticas en las que se dan culto en muchísimos foros e incluso también en la arquitectura doméstica, normalmente en la arquitectura pública. Y como ustedes pueden ver, es un templo con un podium en el que se accede por un podium formado por tres niveles, con una escalera intermedia, en el que se accede a una zona llana, una zona nivelada, con un ábside, una exedra y un pequeño podio en el centro donde se colocaría la escultura de la ninfa. Yo le ayudo un poquito con este ejemplo, que es el ejemplo del ninfeo de Sagalassos, en Burdur, de Turquía, que está dedicado a esta ninfa, pero para que vean la estructura de lo que nos ha quedado en el foro, en este templo concreto de Sicilia, ¿verdad? El podio. Todo esto estaba revestido de mármol. Nos encontramos con las plaquetas, con los bloquecitos para encajar las placas de mármol. O sea que tienen que imaginárselo en este caso todo recubierto de un mármol blanco, el blanco del crema torcal, que decimos crema torcal, lo conocemos como el crema torcal de Antequera. Junto a él, a pocos metros, al oeste, y separado por un estrecho pasillo, apareció otro edificio, también de carácter público, lógicamente, y excavado parcialmente, ¿no? Aunque las características nos ayudan a identificarlo como un segundo templo, además con unas proporciones muy importantes, rodeado de basamentos de esculturas como la mayoría de los templos en los foros romanos. Y justo enfrente nos encontramos con dos edículas, que son pequeños edificios conmemorativos, muy pequeñitos, en los que se acceden mediante unos peldaños, en este caso de mármol rojo torcal y en este caso de arenisca, y que estaban flanqueados también de pedestales y de esculturas. De hecho, aparecieron dos de los pedestales, en el caso de la edícula del templete de mármol rojo, nos aparecieron los dos pedestales de dos duoviros. Les recuerdo que los duoviros son los alcaldes de la época. Duo, dos, vir, dos hombres. Los dos municipios, porque no era un alcalde como ahora, sino que siempre eran dos. Duo, vir. Dos viros, que en este caso era Irrio Armiano e Irrio Prolixo, perdón. Y aparecieron in situ. Posiblemente estos duoviros costearon, es lo que en Roma se llama los evergetas, personajes que costean los edificios públicos para tener pues, una reputación, una fama y al mismo tiempo recibir favores a cambio, como se ha dicho, ¿no? Un poco arriba veis los pedestales, pero aquí para que ayudarle un poco a su imaginación, pedestales con la escultura, lógicamente. Cuando hable de pedestales, imagínense el pedestal con la inscripción y la escultura en la parte superior. O el templete, la edícula pequeñito de arenisca, que estaba recubierto también de mármol, y el que apareció franqueado, como ven en esta imagen, con el pedestal de Marco Valero Purpurino, que es el pedestal que robaron, que finalmente se recuperó, que está fechado en el 110 después de Cristo y que por lo tanto en el siglo II, pocos años después, en los tiempos de Acila Pellicusa, estaría todavía vigente y en pie. También apareció la base de una columna de 90 centímetros de diámetro, que son estas columnas honoríficas que se colocan en los diferentes foros. Estos son los edículas. Los edículas cuando están conservados íntegramente. Ven que son templetes muy pequeñitos, conmemorativos. En este caso, a su izquierda tienen el templo, el pequeño edícula del templo romano de Alcántara, que fue construido en la época de Trajano, y a la derecha tienen un templete votivo, también muy pequeñito, que está situado en Munigua, también del siglo II después de Cristo. Tenemos la plaza porticada, que sería mucho más, la plaza porticada en una parte, enlosada, con esas grandes lozas. Tenemos estos templos, imagínense que tenía que haber muchísimos más templos, ahora veremos cuáles podría haber más, a raíz de la epigrafía, basándonos en la epigrafía.
Pero lo que llamaría muchísimo la atención en el siglo II después de Cristo, en época de Acilia Plecusa, serían las inscripciones con esculturas que dedica la propia Acilia Plecusa. Estas inscripciones son todas públicas y están, incluso el lugar donde se colocan las inscripciones con sus esculturas, tienen una fórmula por decreto de Curión, o sea, por decreto del Senado, que les indica el sitio donde tienen que colocar estas inscripciones con su escultura. Claro, imagínense en un foro donde tenemos como mínimo 9 esculturas de Acilia Plecusa. O sea, una auténtica barbaridad. De hecho, en la España romana no se conoce otro ejemplo similar. Le dedica inscripciones a su marido, a Marcilio, a su hija, a Acilia Septimina, a su hijo Fregonte, le dedica inscripciones también. Bueno, esta de Fregonte está perdida, pero no ha llegado a través de los manuscritos, a través de diversos historiadores. Le dedica inscripciones a un legado imperial, a Puro Pagoniano. Le dedica inscripciones a la mujer del legado imperial. Encima se permite el lujo, por decirlo, de utilizar la fórmula de amico cuando habla del legado imperial. Imagínense un legado del emperador, la principal autoridad que había en la provincia de la Bética, que era el responsable de recaudar la 20ª parte de los impuestos, sobre todo de las producciones de aceite y de cereal, y ella le dedica una escultura, su inscripción, su basa con la escultura, y termina la fórmula diciendo amico óptimo, o sea, mi amigo, mi colega, y otra a su mujer exactamente igual con las mismas condiciones. Pero además utiliza su nombre abreviado, quiere decir que era tan famosa ya en ese momento que realiza estas inscripciones, que sufraga, que postea estas inscripciones, que se permite el lujo de utilizar aquí Ple, o sea, que todo el mundo ya sabía que era Acilia Plecusa. ¿Y cuánto cuesta costear estas esculturas? Que le digo que son un mínimo, yo no estoy hablando simplemente de mínimos, porque ahí tienen una referencia. Aarón Reyes, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, ha hecho una relación sobre estos costes, tiene un artículo muy gracioso, a mí me gusta, que se llama ¿Qué hay de lo mío? Acilia Plecusa, ¿no? Empieza hablando de Acilia Plecusa. Las de Acilia Plecusa han escrito muchísimas, que han hecho muchísimas publicaciones, ¿no? Y él pues calcula en unas 30.000 sestercios el coste de las inscripciones que conocemos de Acilia Plecusa. O sea, al cambio serían, para aproximarnos, y esto siempre entre comillas, para aproximarnos, unos 40.000 euros. O el coste de 10 domus, o sea, de 10 viviendas urbanas dentro de la ciudad, 40.000, más de 40.000 kilos de carne, 10.000 litros de aceite, o 60.454 piezas de pan, para que nos hagamos una idea de la inversión y el capital que manejaba la señora Acilia Plecusa. Pero además en el foro de la ciudad tenía que llamar la atención, obligatorio, por fuerza, esta inscripción con la escultura de la Loba Capitolina. Esta Loba Capitolina la he colocado, la Loba Capitolina, la de Roma, la de los Capitolios. Pero tenemos una inscripción que procede de Sengilla Barba, del foro de la ciudad romana de Sengilla Barba, donde Marco Cornelio Primigenio, que es natural de Sengilla Barba, le agradece al Senado, al Ordo de Sengilla, que le haya concedido un lugar para colocar una estatua en honor de su hijo que acababa de fallecer. Y a cambio de ese favor, Marco Cornelio Primigenio regala una basa donde está la lupa cum infantibus, o sea, la loba con Rómulo y Remo. Y nos imaginamos que podría hacer algo parecido a esto, ¿no? Y además, también tenemos en nuestro museo precisamente el basamento de la escultura de Marco Cornelio Saturnino. Quiere decir que esta fue la que dejaron colocar en el foro de la ciudad romana, ¿no? Y ya conocemos también la madre de Cornelio Saturnino, que es Atia Titular. Todas fechadas en el siglo II después de Cristo. Por lo tanto, formarían parte de la ornamentación del foro de la ciudad romana. Otro de los epígrafes importantes con su escultura
es este de aquí, que está muy deteriorado, de hecho está desaparecido, aunque intuimos dónde puede estar, qué cortijo puede estar, que es un epígrafe importantísimo para la historia antigua de Andalucía, en realidad, porque es el epígrafe que el pueblo de Singilia le dedica a Gayo Valio Maximino. Este es un señor, un militar, que viene del norte de África, se traslada con el permiso del Senado, porque el Senado no puede... la Bética era senatorial, había una división entre las provincias senatoriales y las imperiales. La Bética era senatorial, la tarraconense, por ejemplo, era imperial. Entonces las tropas nunca podían estar en las provincias senatoriales. Para entrar tienen que tener un permiso conciso del emperador. Entonces se le concede permiso para que entre en la Bética, en este caso en Singilia Barba, aunque también sabemos que llegó a Itálica, para liberarlos del cerco a los que los mauros, tribus del norte de África, tenían en ese momento. Está perfectamente fechada en el 177 después de Cristo, por lo tanto, el momento justo, y además este episodio tuvo que afectarle obligatoriamente a la propia Cilia Plicusa y a sus propiedades. Ese momento de inestabilidad, ese momento del cerco, que finalmente pone fin Gayo Valio Maximino. Debió de existir, de esto no tenemos pruebas, pero debió de existir un templo a Júpiter, porque cuando se invita a un magistrado, siempre el primer juramento se hacía a Júpiter, y se hacía en el templo de Júpiter. Es posible que el templo estuviese dedicado, o que fuesen 3 templos dedicados a la triada capitolina. Y a mí se me antoja curioso en la terraza superior del foro, una serie de edificaciones que se ven en fotografía aérea posiblemente estuvieran localizados ahí, o por lo menos yo lo tuve un poquito con esta propuesta, ¿no? A la triada capitolina, que era Júpiter, Juno y Minerva, pues exactamente igual que está en Maelo Claudia. Cuando van ustedes al foro de Maelo Claudia encuentran 3 templos dedicados a la triada capitolina. Además, la ley Flavia Malacitana lo especifica perfectamente. El primer juramento es a Júpiter y el segundo juramento se realiza a los emperadores divinizados. En el siglo II después de Cristo, lógicamente, era Augusto el primero y, por supuesto, también los Flavios, Vespasiano y Tito. Domiciano, saben que caen en desgracia y se borran todos los nombres. Es lo que se llama la damnatio memoriae, se borran todos los nombres, pero sí que a Vespasiano y Tito tuvo que haber culto imperial, por fuerza. De hecho, tenemos 2 epígrafes, también del siglo II, perdón que esté repitiéndolo continuamente, uno dedicado a la Libertas Augusta, a la libertad que trajo a Augusto, a la conquista, y la segunda dedicada al dios Marte, pero como Augusto. Y estos 2 epígrafes proceden de Singilia Barba y por lo tanto formarían parte de ese templo dedicado al culto imperial. Otro de los epígrafes que proceden, o su escultura, vuelvo a repetirles, que proceden del foro de Singilia Barba, son este dedicado, el de la izquierda, dedicado a Adriano, que se coloca, además, lo sabemos por la lista consular, entre el 121 y el 122 después de Cristo, por lo tanto estaría en la segunda mitad del siglo II, y este dedicado a Caracalla, que también estoy seguro que lo vería a Cilia Plicusa. ¿Por qué? Porque ya veremos al final de la charla cómo Cilia Plicusa tuvo que pasar un poquito al siglo III, por lo menos al principio del siglo III. Por lo tanto, estas esculturas, con su basamento y sus dedicaciones, estaban en el foro de la ciudad en pleno siglo II. Otra de las divinidades que se honraron en el foro de Singilia es la divinidad de Diana, Artemis griega, la Diana. Esta imagen que ven aquí es de una escultura de Diana que está en nuestro museo, pero el epígrafe sí que procede también de Singilia Barba, que es Sacundiana. Mario le dedicó un altar a la sagrada Diana, a la diosa Diana, ¿no? Y a Venus hay varias inscripciones, la más importante es esta, donde un ciudadano regala, ya lo veremos también con posterioridad, le regala al Senado, a la Basílica, donde se reúne, y a la Curia, donde se reúne el Senado, le regala una escultura Signum Veneris, una escultura de Venus, con toda su decoración, con todo su ornamento, ¿no? Las 2 inscripciones proceden también del foro de Singilia Barba. Continuamos con la basílica. La basílica, ya ven, está situada al noreste de lo que está excavado actualmente.
Y en esta basílica, en esta recreación, que es la basílica con la curia de Clunia, de la ciudad romana de Clunia, y además con una dimensión muy parecida a lo que nosotros estamos viendo, lo que se ha podido registrar en Sequilla Barba, podemos hacer una idea. Por eso le he puesto un poco la recreación de esta basílica. Solamente la basílica es donde se imparte la justicia por parte de algunos senadores, y la curia es un espacio más reducido, normalmente está junto a la basílica, donde se reúne el senado. Se accedía desde la plaza superior, de la plaza donde estaban todas estas culturas de las que antes les he hablado, se iba descendiendo a través de 7 peldaños de mármol rojo torcal. Aquí existía una puerta, aquí ven los bordes donde encajaba la puerta, que sabemos que es de bronce, ahora les diré por qué, y ya se accedía a este espacio, un espacio que todas las paredes estaban decoradas con mármoles del norte de África, mármoles locales, algunos mármoles griegos, y teníamos un banco corrido cuyas patas tenían forma de garra de felino. Aquí ven el asiento de los bancos, que lógicamente está buscado, pero aquí ven el sustento de esas patas de los bancos. Incluso ven el arranque de algunos basamentos de diferentes esculturas que formaban parte de la basílica. Aquí lo ven un poquito con más detalle. Lamentablemente, y en varias ocasiones ya hemos denunciado, ha desaparecido y se ha expolido prácticamente toda esta zona de mármoles, de Sequilla Barba, y nos queda muy poquito, muy poquito. Pero bueno, eso es la historia que podemos hablar en otro momento. El edificio, ¿por qué lo hemos identificado como la basílica y la curia? Pues porque las inscripciones que aparecieron in situ se lo dicen. En este caso, esto es una inscripción que Montanus, de Sequilla Barba, apareció, como le he dicho, justo después de los escalones, y donde nos habla del suelo de mármol que él costea para la basílica, para una renovación que tuvo la basílica en el siglo II después de Cristo, o sea, en pleno momento de Afilia Precursora. Y aquí otra placa que también estaba encontrada en el suelo, que nos habla de la sesión, del acto de vergetismo que realizó otro ciudadano de Sequilla Barba, dedicándole una escultura a Venus, como antes les decía, con todo su ornamento. Y aparece, por supuesto, siempre citada la palabra basílica, el término basílica. Por lo tanto, la identificación del espacio como basílica y curia no deja lugar a dudas. Junto a la basílica, casi con seguridad, estaría la curia, y sabemos que existió esta curia también por otras inscripciones que aparecen también, que proceden de Sequilla Barba, ¿no? Como esta inscripción de Sempronio Nigelio. Además, sabemos que la curia, donde se reunía el Senado, les vuelvo a repetir, tenía dos espacios bien diferenciados gracias a esta inscripción. Nos lo narra perfectamente. Nos habla de Ordos Vetus y del Ordos Semphiensis. O sea, tenía un Senado antiguo, el original, posiblemente antes de época Flavia, y otro Senado ya con todos los derechos a partir de época Flavia. Existen dos casos nada más de ciudades romanas que tengan dos senados, y Sequilla Barba los tenía. Aquí ven una recreación de un senado, de una curia, de unas dimensiones muy parecidas a lo que debió ser la de Sequilla Barba, y es la de Torrepaneja, cerca de Baena, y que se conoce perfectamente. El teatro, que es rapidito, para no sobrepasar demasiado el tiempo que tenía pensado para la charla. El teatro está situado al norte, la mayoría de ustedes lo conocen, simplemente les traigo esta fotografía aérea de los vuelos americanos de los años 40, donde se ve antes de sembrar los almendros, ven aquí perfectamente, hay también restos de la calzada fosilizada, y algunas imágenes curiosas del padre Cabrera, del siglo XVII, del marqués de Valdeflores y del anónimo de Solana, cuando se refieren al teatro. Pero me interesa muchísimo esto. El dibujo que hace el padre marqués de Valdeflores en el siglo XVIII. Vean ustedes el graderío, el número de gradas que dibuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Además, nos describe perfectamente cómo se saqueó, o sea, solamente queda, digamos, la cimentación del teatro, y que estos sillares se extraen a finales del siglo XVII y principios del XVIII para construir la iglesia de San Juan de Dios.
Cuando se realizó en el año 2005-2006 la restauración de la iglesia de San Juan de Dios, tuvimos la cautela arqueológica de hacer un control y aparecieron varios epígrafes procedentes del teatro, además relacionados con Cecilia Barba, como este de aquí y este otro.